A ver, ¿qué os parecería si os contara la historia de un hombre que hace ya 500 años le dio forma a nuestro mundo de una manera que todavía hoy nos toca de cerca? Vamos a viajar en el tiempo para conocer a un pensador cuyas ideas, atención, se hicieron virales mucho antes de que existiera Internet. Pues sí, sí, como lo veis, imaginaos un momento, un mundo sin Amazon, sin redes sociales para promocionar un libro, nada de eso. Y en ese mundo, un solo hombre consigue que sus libros sean los más vendidos, los más leídos y de los que más se habla en todo un continente. Y os preguntaréis, ¿cómo lo hizo? ¿Cuál fue su secreto? Pues una tecnología nueva y revolucionaria que lo estaba cambiando todo, la imprenta. Él fue de los primeros en ver su potencial y, vamos, la usó para que sus ideas volaran como nunca antes. Y es que esta es la increíble historia de Desiderio Erasmo, el hombre que se convirtió, podríamos decir, en el primer gran intelectual público de Europa, un auténtico influencer del Renacimiento. Y para que nos hagamos una idea de su alcance, fijaos en este dato. En la década de 1530 se calcula que entre un 10 y un 20% de todos los libros que se vendían en Europa eran suyos. O sea, de cada 10 libros vendidos, 1 o 2 eran de Erasmo. Es una auténtica barbaridad para la época. Pero claro, como en todas las grandes historias, nuestro protagonista no tuvo un comienzo fácil. ¿Qué va? De hecho, nació en un mundo que, en principio, no le ofrecía ninguna ventaja. Todo empezó con esa palabra ilegítimo. Fue una sombra que le persiguió. Al no tener un apellido importante que heredar ni dinero que esperar, Erasmo se dio cuenta de que su única herramienta para salir adelante era su cerebro. Y vaya si lo afiló. La vida le golpeó pronto y fuerte. Hacia 1483, la peste se llevó a sus padres. Se quedó huérfano. Poco después lo metieron en un monasterio, un destino que para él era como una cárcel. Su verdadera vocación no era Dios, eran los libros. Cada paso que daba, incluso el de ordenarse sacerdote, era en realidad un intento de escapar, de buscar un hueco para la libertad intelectual que tanto deseaba. Y al final, ¿sabéis qué? Lo consiguió. Dejó atrás los muros del convento y se convirtió en un erudito errante, un nómada del saber. Se pateó a Europa entera, colaborando con las mentes más brillantes y con los impresores más innovadores de su tiempo. Esta cita suya lo define perfectamente. ¿A que sí? Un espíritu libre, independiente. Y en esa búsqueda de conocimiento se encontró con un alma gemela, el gran pensador inglés Tomás Moro. Su amistad se convirtió en leyenda, en el corazón de ese espíritu humanista que creía, por encima de todo, en el poder de la razón y del diálogo. Y con la imprenta de su lado, empezó a sacar sus grandes éxitos. Los adagios, por ejemplo, imaginaos una especie de Wikipedia del siglo XVI. Puso toda la sabiduría de los clásicos al alcance de la gente. Luego, el elogio de la locura. Buah, esto fue una bomba, una crítica superácida al poder, a la Iglesia, pero todo envuelto en humor. Y su traducción del Nuevo Testamento fue sencillamente revolucionaria. Su idea era radical. Oye, vamos a volver a las fuentes originales, al texto puro. Vamos, la base de todo pensamiento crítico. Pero cuando Erasmo estaba en la cima, la historia estaba a punto de dar un giro de guión brutal. Una nueva fuerza mucho más radical estaba a punto de aparecer y de poner a prueba todos sus ideales de diálogo y moderación. El escenario estaba listo para un choque de titanes. Porque allí en Alemania, un monje llamado Martín Lutero había leído las críticas de Erasmo a la Iglesia, pero había llegado a una conclusión muy diferente. No bastaba con reformarla. Había que romper con ella por completo. Y aquí está el meollo de la cuestión. Teníamos dos visiones enfrentadas. Por un lado, Erasmo, que buscaba la unidad, la reforma pacífica, creía en el libre albedrío, es decir, en que las personas podemos elegir entre el bien y el mal. Por otro, Lutero, que desató una revolución. Su mensaje era de ruptura total. Para él, la voluntad humana estaba tan corrompida que era incapaz de elegir el bien. Dos mundos. Claro. Sus enemigos dentro de la Iglesia Católica no tardaron en señalarle. La culpa es de Erasmo, decidan. Y esta frase se hizo famosa en toda Europa, acusándole de ser, básicamente, el padre intelectual de toda la Reforma protestante. Pero Erasmo, que era rapidísimo y muy ingenioso, respondió con esta frase, que ha pasado a la historia. Es genial. Básicamente les dijo, sí, puede que yo pusiera el huevo, pero desde luego esperaba un pájaro de otra especie. Quería decir que él había criticado la Iglesia para sanarla, no para romperla en 1000 pedazos. Imaginaos la presión. El Papa le exigía que atacara a Lutero sin piedad. Lutero le pedía que se uniera a su causa. ¿Y qué hizo él? Pues lo más difícil que se podía hacer. Se negó a elegir un bando.
Intentó ser un puente en un mundo que solo quería levantar muros. Y claro, le llovieron palos de los dos lados, le llamaron cobarde, hereje, de todo. Y es precisamente esta lucha la que al final define su legado, porque lo que vivió Erasmo en el siglo XVI es una lección que, por desgracia, parece que nunca pasa de moda. El final de su vida fue muy amargo. Vio con sus propios ojos cómo el continente que él había intentado unir con la razón y la cultura se desangraba en guerras fanáticas. Murió en Basilea, y sus últimas palabras no fueron en el latín de sus libros, sino en su holandés natal. Un susurro final: Lieve God, querido Dios. Pero su muerte no fue ni mucho menos el final. Nos dejó un montón de ideas que son la base de nuestra sociedad moderna, cosas como la importancia de pensar por uno mismo, la tolerancia, la educación para todos y, sobre todo, la obligación de los intelectuales de mantenerse independientes y de decirle la verdad al poder, cueste lo que cueste. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una que el propio Erasmo se hizo y que hoy es más importante que nunca. En estos tiempos nuestros, de tanta división, de tanta polarización, ¿qué hace más falta? ¿La audacia de los revolucionarios que quieren romper con todo o la prudencia de los pacificadores que intentan dialogar y reparar? La historia no da respuestas fáciles y quizá, solo quizá, esa sea la lección más importante de todas.